Bienvenidos. Pues las últimas 2 semanas estudiamos sobre el Evangelio de la Gracia de Dios y también sobre las diferentes predicaciones de Cristo, que hay la predicación de Cristo según profecía, predicación de Cristo según el misterio. Miramos que debemos predicar a Cristo según el Evangelio que Pablo recibió, según el misterio que fue escondido desde tiempos eternos. Es importante que estudiamos estas diferencias. Es importante que estemos persuadidos completamente con este evangelio según el misterio. Si no arriesgamos creer en un evangelio que no nos salva, arriesgamos a predicar un evangelio que nos salva y peor también arriesgamos que otros escuchen un evangelio que nos salva y que lo crean. Y pues es una razón que nosotros estamos empezando este ministerio, un ministerio que Dios nos dio. Debemos estar firmes en la suficiente gracia de Dios. Y esa es gracia que tenemos por Cristo, que Él murió por nosotros. Y pues esta semana vamos a continuar con el tema de la suficiente gracia de Dios. Y pues gracia se encuentra en toda la Biblia, pero diferentes denominaciones, diferentes grupos de cristianismo tienen diferentes definiciones de gracia. Por ejemplo, los católicos dicen que uno debe continuar en la gracia de Dios, que con la hostia estás participando en la gracia de Dios. Los calvinistas, ellos dicen que estar en la gracia de Dios es ser escogido a ser salvos, y unos no son escogidos. Y eso es la gracia, que Dios te escogió. Pero la gracia de Dios es que Cristo murió por tus pecados, nada que tú hiciste, Él te está dando gracia gratis cuando tú crees que Él murió por ti. Entonces, tenemos gracia, gente tiene diferentes definiciones de gracia, y pues está en la Biblia, pero ¿qué pasa cuando no continúas en buenas obras? ¿Qué pasa cuando recibes a Cristo, confesas su nombre, o lo que sea que religión hace, y pecas? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Pierdes tu salvación? Muchos dicen que sí se pierde la salvación. Y hay doctrinas que se llama seguridad eterna del creyente. Una vez salvo, siempre salvo. Hay gente que enseña contrario de esas doctrinas. Religión enseña contrario de esta doctrina. Porque dicen, no, necesitas continuar en gracia. Mira las obras que estás haciendo, esas son obras de pecadores, no eres salvo. Hay gente que dice, los conoces por sus frutos. Hay bastantes versículos en la Biblia que enseña y testifica que necesitas seguir en buenas obras para ser regalados salvación. Hay bastante, Hebreos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Podemos estudiar todos esos versículos, pero hoy eso no es el tema hoy. Más importante, esos versículos, esa doctrina fue antes de la revelación del misterio que fue dado a Pablo. Eso es sin el conocimiento de la gracia que Dios está dando hoy. Entonces, por eso es importante ser firmes en la gracia que tenemos hoy. Hoy somos justificados por fe en Cristo, que Él hizo todo por nosotros, que nosotros no hicimos nada. Hoy Dios nos está instruyendo a creer en Él, que Él hizo todo. Si vamos a Romanos capítulo 4. Y por eso las últimas 2 semanas estábamos estudiando estas diferencias en las predicaciones de Cristo y el Evangelio de gracia, que hoy somos salvos por gracia en lo que Él hizo. Y creyendo en eso, Él te da justificación, Él te declara justo, te declara correcto. ¿Okay? Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al limpio, su fe le es imputada por justicia. Cuando tú crees que Jesús justifica al limpio, Él te da su justicia. Es un regalo. No es el que obra, sino es el que tiene fe.
Los calvinistas dicen que fe es una obra, que la acción de creyendo es una obra. Eso es lo que enseñan. Pero allí dice que fe no es una obra. Muy importante eso. Dice en Romanos 11, versículo 6, dice, y si por gracia ya no es por obras, de otro modo la gracia ya no es gracia, más si por obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es de obra. Uno de los dos, ¿es gracia o es obra? Los dos se contradicen. Entonces, somos justificados por fe. No hay nada que nosotros hicimos, sino simplemente creíste que Cristo murió por ti y Él te está justificando cuando Él murió por ti. Te está justificando cuando crees eso. Si regresamos para atrás a Romanos 4, dice, da un ejemplo que Abraham, que él creyó a Dios. Abraham nunca recibió el conocimiento de Cristo y la cruz. Nunca supo. Él solamente supo que Dios le iba a dar una nación, una simiente, aunque eran ancianos, Dios le dijo, vas a tener un hijo, y Abraham lo creyó. Dice en versículo 18, en Romanos 4, dice, el cual creyó en esperanza contra esperanza para ser hecho padre de muchas naciones, conforme a lo que le había sido dicho. Así será tu simiente. Y no se debilitó en la fe ni consideró su propio cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. La Sara ya no era joven, Sara, su matriz ya era muerta. Pero Abraham creyó a Dios. Dice versículo 20, tampoco dudó en la promesa de Dios por incredulidad, antes fue esforzado en la fe, dando gloria a Dios, enteramente persuadido que todo lo había prometido era también poderoso para hacerlo. Abraham creyó en Dios, creyó en el poder de Dios, que lo que él dijo iba a pasar, era cierto, Dios no le iba a mentir a Abraham. 22, por lo cual también le fue imputado por justicia. Y no está escrito solamente por causa de él que le fue imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado si creemos en él que resucitó de entre los muertos a Jesús el Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Igual que Abraham fue regalado justificación, igual que él fue imputado justicia, nosotros también somos imputados justicia cuando creemos que Cristo murió por nosotros. Solamente tenemos perdón de pecados por la sangre de Cristo, pero Dios aplica su sangre cuando tú lo crees. Nadie supo cómo en tiempos pasados Dios podía perdonar hasta la revelación del misterio, que por la sangre de Cristo. Pero todo el tiempo es por fe. Igual que Abraham, antes de ser circuncidado, David, todos los en la Biblia son imputados justicia cuando ellos creen y son persuadidos en las palabras de Dios. El hombre de Dios hacía lo que Dios les instruyó, pero hoy Dios nos instruye creer que Cristo murió y resucitó para nuestros delitos y justificación. Entonces, si tú podrías ser justos, si tú podías con tus obras obtener justicia, entonces ¿por qué Cristo murió? Gente que piensa que necesitamos seguir en obras. ¿Por qué murió Cristo si tú lo puedes hacer ya después de Cristo? Ahora recibiste gracia, gracias Cristo, ahora yo lo voy a hacer de aquí. Ahora yo sigo, ahora es mi turno. Tú no lo podías hacer en primer lugar. ¿Verdad? ¿Qué pensar de esto? Solamente la sangre de Cristo, solamente por su sangre puedes tener perdón de pecados. Solamente con la sangre de Cristo tienes paz con Dios. Estamos aquí en Romanos
4:25, pero vamos al siguiente versículo en capítulo 5. Allí sigue, ¿no? Estos capítulos, versículos, allí nomás están puestos para nuestro estudio, pero cuando el Espíritu Santo escribió estas cartas, estos libros, nomás seguía la historia. Dice que fue resucitado para nuestra justificación. Sigamos justificados pues por fe. Tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesús Cristo. Ya tenemos paz con Dios. Ya no tienes enemistad con Dios. Antes de ser salvo, eras enemigo. Antes de ser aplicado esta sangre de Dios no estábamos aceptados en Cristo. Entonces, éramos enemigos de Dios, pero ahora tenemos paz con Dios. Dice en versículo 5, dice, porque Cristo cuando éramos aún sin fuerza a su tiempo murió por los impios. Dice en versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Éramos enemigos y Él murió por nosotros. ¿Cómo es que vas a perder esa paz con Dios si Él murió por ti cuando eras enemigo? Tú nunca cambiaste. Tú nunca cambiaste tu camino para ser aceptado de Dios. Tú solamente creíste que Él murió por ti. ¿Por qué vas a perder algo que ni hiciste? ¿Okay? Hay gente que dice, oh, pues estas cosas malas están pasando. Ciertamente Dios está enojado conmigo. O dicen, mira todas esas bendiciones que me está pasando. O mira ese hombre allá, mira qué tantas cosas está recibiendo. Mira, ya tiene una nueva camioneta, nuevo trabajo, nueva casa, lo que sea. Ciertamente Dios lo está bendiciendo. Y gente piensa esto. Pero Dios no está bendiciendo en esa manera. Religión dice, si yo hago esto, Dios me va a dar esto. Hasta los paganos hacen eso. Tienen sus dioses, tienen sus ídolos, tienen sus sacrificios. Voy a dedicar estos sacrificios, estas ofrendas para Dios, la diosa Diana. Y ahora vamos a poder tener bebés. O los dioses de guerras. Hay dioses de todo. Si hago esto, Dios nos va a bendecir. Pero dice en 2 Corintios 5:7 que andamos por fe, no por vista. Las circunstancias en nuestra vida no es Dios manipulando las cosas. Él no lo está castigando ni bendiciendo más con las circunstancias de esta vida. Ya tenemos paz con Dios cuando creemos que Él murió por nosotros. Entonces, religión enseña que necesitas perseverar en obras para no perder tu posición con Dios. Calvinistas, ellos piensan que Dios los escogió desde antes de la creación, que Dios ya los escogió para ser salvados. Entonces ellos están confiando en un sistema de teología. Si ese es el caso, entonces ellos no necesitan la cruz, no tienen necesidad de la cruz porque ya fueron escogidos. Pero la Biblia tampoco enseña eso. Entonces, ¿cómo vas a perder algo que nunca obraste tú? Que fuiste regalado algo cuando eras enemigo, ¿verdad? Es muy importante predicar un evangelio claro. Por eso, como dije, estamos haciendo este ministerio. Y busques el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Es tan simple que dice en 1 Corintios 15, versículo 1. No sé si hemos pasado una semana y no referimos a este versículo, pero es por eso es tan importante, porque gente no lo sabe. Dice el versículo 1, además, declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. Debemos estar firmes en este evangelio que Pablo predicó. Versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Somos salvos por el evangelio que Pablo está predicando. Sigamos. Si no crees en vano, es posible creer en vano. Es posible escuchar este evangelio de la gracia de Dios
que Cristo murió por tus pecados y creer en vano. Es posible. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces, alguien te predica este mensaje, que Cristo murió por pecados. En Romanos 10:17 dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces, fe es tú teniendo confianza en lo que estás escuchando. Puedes escuchar este evangelio y tener duda o no creerlo, eso no es tener fe, pero fe es ser seguro de algo que no se ve, es tener confianza en algo que, como dice en Hebreos, dice, una vez nomás lo quiero leer en Hebreos 11 para no, dice, es pues la fe, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Entonces, es tener confianza en algo que no se ve. Entonces, nosotros no vimos Cristo morir y que resucitó. Nosotros no vimos cómo la sangre fue aplicado y perdonó nuestros pecados, pero tenemos fe en eso, tenemos confianza en eso. Entonces, eso es tener fe. Pero leemos eso, y si vamos a Efesios 1, dice lo que pasa después de escuchar este evangelio. Dice en Efesios 1, versículo 13, dice, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de promesa. Cuando escuchaste ese evangelio, fuiste sellado, confirmado, ya fuiste sellado con este Espíritu Santo. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para alabanza de su gloria. Hasta el día de redención es cuando tú vas a ser recibido en gloria. Cuando vas a ir al cielo, tienes el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa si pecamos? ¿Verdad? En tiempos antiguos, como David, él pecó y oró a Dios, Dios, no me quites el Espíritu Santo. Igual que rey Saúl lo perdió. Pero nosotros somos sellados hasta el día de redención. Tú recibiste el Espíritu Santo mientras eras enemigo. Tú lo recibiste mientras tenías enemistad con Dios. Dice en Efesios 4:30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual estáis sellados para el día de la redención. Nosotros tenemos una comunión con el Espíritu Santo. Él está en nosotros todo el tiempo, nunca se va. Tú puedes caminar conforme a tu carne o conforme al Espíritu Santo. Caminando conforme a tu carne lo hace triste, porque él no le gusta pecado, él odia pecado. Pero somos sellados hasta el día de redención. Tú puedes seguir caminando en pecado y todavía tienes el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es por gracia. No es nada que tú hiciste. Así de simple es el evangelio de nuestra salvación. Así de simple. Y siendo tan simple, ¿por qué es tan difícil de creer? Porque gente le gusta sus obras, tienen orgullo con sus obras. Mira, pues todo lo que ha hecho en mi vida, mira todo esto que estudié, todos estos actos de caridad que ha hecho con humanidad, ¿qué tal de eso? ¿Verdad? No, eso no importa. Es solamente lo que Dios hizo. Y pues la semana pasada estudiamos que hay diferentes predicaciones de Cristo. Hay gente que solamente predica Cristo conforme a la carne. Pero como leímos que solamente ya conocemos Cristo según la cabeza, ¿verdad? Según el misterio. Ya no lo conocemos según la carne. Si vamos a 2 de Corintios capítulo 11, Pablo tiene miedo de los corintios. Porque ellos adoran, pues no adoran, pero ellos estiman a hombre, la sabiduría de hombre. Ellos son griegos, en este tiempo había filosofía,
de los griegos y pues ellos tenía miedo Pablo que ellos iban a ser corrompidos por filosofía y por otros. Pero dice en 2 Corintios 11, versículo 3, dice, mas tengo miedo de que alguna manera como la serpiente engañó a Eva por su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. Porque si el que viene predica otro Jesús que nosotros no hemos predicado, o si vosotros recibes otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio que habéis aceptado, lo sufriráis bien. Eso de sufriráis dice que lo vas a aguantar, que los vas a aceptar adentro. Interesante cómo dice otro espíritu también. Hay gente que dice que hay milagros pasando hoy. Pues hay poderes. No estoy diciendo que no puede pasar milagros o acciones así de sanación. Hay diferentes espíritus y poderes que nosotros no sabemos. Y luego que dice que otro Jesús. Estudiamos que los musulmanes dicen que Jesús era verdadero, pero él no murió. Los mormones dicen que hay otro Jesús que no es Dios, pero se hizo un Dios, que es hermano de Satanás, ¿verdad? Hay gente que predica diferentes Jesuses, o a lo mejor solamente predican Jesús según la carne. Pero también dice otro evangelio. Hay diferentes evangelios. Debemos realizar eso. Pero más importante dice que tus mentes sean corrompidas de la simplicidad que es en Cristo. Que la simplicidad que Cristo murió por ti, tú lo creíste y así de simple. Piensa que va a haber gente que va a entrar a la iglesia y los va a corromper las mentes de ellos. Si volteamos aquí a Gálatas, unas páginas a la derecha, Gálatas 1, versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Pablo fue a Galacia, dice, predica el evangelio, se va y luego escucha que tan pronto están creyendo otro evangelio. Dice, ¿cómo es posible que están creyendo otro evangelio? Estaba allí el otro día, pues a lo mejor era tiempo, meses, pero dice, versículo 7, el cual no es otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces hay gente predicando otro evangelio pervertido, agregaron o quitaron al evangelio. Están predicando Cristo, a lo mejor están predicando la cruz, pero están agregando obras. A lo mejor están agregando bautismo, a lo mejor están agregando confesión. Aquí en Galacia es circuncisión, la ley de Moisés. Hay gente agregando el evangelio de Pablo con la ley. Lo pervirtieron. Dicen, no es otro evangelio, porque evangelio significa buenas noticias. Había diferentes buenas noticias de Dios, pero dicen, agarraron las buenas noticias de Dios y lo corrompieron, que no es otro evangelio. Esto no es buenas noticias, lo que está diciendo Pablo. Dice versículo 8, mas si nosotros o un ángel del cielo os predicaré otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito. Pablo dice, yo les prediqué un evangelio, si un ángel viene y les predica otro evangelio que nosotros predicamos, que sean malditos. Dice versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguien os predicaré otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Me gusta como dice en versículo 8, dice, mas si nosotros, como si yo regreso, si yo Pablo regreso y les predico otro evangelio, yo sea maldito. Yo fui corrompido, Pablo dice, si les predico otro
evangelio. El evangelio que yo les prediqué, necesitan ser firmes en ese evangelio. En Revelación 14:6 dice que hay un ángel predicando el evangelio eterno. Pero Pablo aquí dice que no debemos escuchar ángeles predicando un evangelio. ¿Cómo es eso? Pues diferente dispensación. Cuando esta dispensación de gracia se acabe, luego va a haber un diferente evangelio. Va a ser, tenemos la cruz, tenemos gracia, no debes escuchar los ángeles en el cielo, pero acá en Revelación, durante la tribulación, aquí sí va a haber un ángel en el cielo predicando un diferente evangelio. Pero eso no es hoy. Y pues eso, aquí los de Islam, que Muhammad, que él recibió revelación de un ángel, pues debemos no escuchar Muhammad y lo que el ángel dijo a Muhammad. De ahí viene Islam, que él recibió revelación de un ángel. Mormones, José Smith, que él recibió revelación de un ángel Moroni. Y de allí viene la religión de los mormones. ¿O qué tal de todos según los santos o la Virgen, que se apareció, como la Virgen de Guadalupe, que se apareció a un muchacho y le dijo, debes construir una iglesia, una catedral? Eso no está en la Biblia. Él según recibió revelación de la Virgen, que debe construir una catedral. Entonces no debemos escuchar ángeles. Si regresamos a 2 Corintios 11, en versículo 13, dice Pablo, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se transfiguran en apóstoles de Cristo. Hay gente que son fraudes. Y no es maravilla porque Satanás mismo se transfigura en ángel de luz. Así que no es gran cosa si también sus ministros se transfiguren como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás, él no es ignorante, él sabe lo que Dios está haciendo, él todo el tiempo está contrario a lo que Dios está haciendo. Él no sabía el ministerio de este misterio. Ahora ya sabiéndolo, dice, ok, yo no quiero que estos también sean herederos con Dios, que es ser que gente no lo pueda creer. Entonces, ¿qué hace? Hace bastantes religiones, Satanás, para que gente no sea salva. Él igual se está transfigurando a un ángel de luz, haciendo diferentes luces para que no puedas reconocer la luz verdadera. Esto es medioso. Gente piensa, oh, Satanás está allá afuera, él me está tentando. No, eso es tu carne. Tu carne es lo que causó que mires pornificación o lo que sea. Tu carne actuó así. Satanás, él no necesita tentarte con tu carne solamente lo hace. Lo que Satanás está haciendo hoy está corrompiendo las mentes de gente con religiones diferentes que no son evangelios. Se está transfigurando a un ángel de luz y él tiene ministros de ángel de luz. O sea, no estoy diciendo que hay demonios en las iglesias, pero son doctrinas de demonios. Luego leemos eso ahorita. Si vamos a capítulo 4, aquí en 2 Corintios, en versículo 3 dice que si nuestro evangelio es encubierto, para los que se pierden es encubierto. ¿Por qué es que no hay nadie que sabe el evangelio? ¿Por qué es que este misterio de la gracia de Dios, gente no lo conoce bien? ¿De qué estás hablando de este misterio? Yo apenas yo nunca lo escuché por aquí en nuestras iglesias, ¿verdad?
¿Por qué es que está escondido? Está escondido. Dice, versículo 4, en los cuales el Dios, si miran el Dios minúsculo, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. Entonces, los incrédulos ya no creen. No es que Él está causando que gente no crea, es que la gente no cree y Satanás simplemente sigue cegándolos. ¿Ustedes no creen? Qué chido, ahora los puedo hacer más ciegos, ¿verdad? Porque Él es un ángel de luz, Él puede ser diferentes luces. Dice, ha cegado la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio glorioso de Cristo, el cual es la imagen de Dios, ¿verdad? Está poniendo diferentes luces, diferentes religiones para que los incrédulos no puedan discernir cuál es la verdadera luz de Cristo. ¿Okay? Esa es la razón que muchos no creen, porque de principio son incrédulos, no creen en la gracia de Dios, prefieren creer en religión. Si vamos a Gálatas 2, vamos a leer mucho de Gálatas. En Gálatas 2:4 dice Pablo que entraron falsos hermanos en la iglesia de Galacia. Falsos hermanos. ¿Quién son estos falsos hermanos? Pues era la circuncisión que quería que los gentiles regresaran a la circuncisión, a la ley de Moisés. Dice Gálatas 2:4, dice, y esto por causa de los falsos hermanos entremetidos secretamente, los cuales entraban encubiertamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a servidumbre. Servidumbre. Pablo llama la ley servidumbre. En 2 Corintios 3 dice que la ley es el ministerio de muerte, es ministerio de condenación, porque solamente te condena, solamente te dice la ley lo que tú haces, lo que tú no puedes hacer. Pero dice que estos falsos hermanos están espiando para reducirte. Te quieren bajar para atrás a servidumbre, para atrás a la ley. Falsos hermanos. Ellos no están diciendo, oh, que reducirnos a la ley. Ellos piensan que la ley es superior. Ellos piensan que religión es superior. Ellos no entienden, tienen estas mentes corrompidas. Si vamos a 2 Corintios 11, otra vez, dice en versículo 11, 19, dice, porque es buena gana sufrís a los insensatos siendo vosotros sabios, porque sufrís si alguien os pone en servidumbre, si alguien os devora o si alguien toma lo vuestro, y si alguien se ensalza y si alguien os hiere en la cara. Entonces Pablo dice, tiene miedo que si estos falsos hermanos o estos falsos apóstoles, tiene miedo que si ellos entran, los van a aguantar, los van a sufrir y que van a dejar que otra vez los pongan en servidumbre, otra vez debajo de la ley. Los van a aguantar. Dice, si esos hasta les pegan en la cara, nos van a aguantar. Tiene miedo de los corintios. Pero sabe que son salvos. Él sabe que sí son salvos. Dice en 1 Corintios 1 que sabe la testificación de ellos que sí son salvos. Ellos tenían el Espíritu. Pero los Gálatas, diferente historia. Dice, si vamos a 1 Corintios 1, no, 2 Corintios 1, dice Pablo que él no quiere tener dominio sobre ellos. Mientras en religión hay sacerdotes, hay obispos, pues también hay obispos en la iglesia, ¿verdad? Pero en religión
religión lo que causa es, tú estás debajo de una persona y estás dependiente de esa persona. Mucha gente le gusta religión porque ellos simplemente dicen, no, pues yo no entiendo la Biblia, yo no quiero estudiar, yo nomás dejo que el sacerdote me diga lo que debo hacer. Yo nomás dejo que él pide por perdón por mí. Ellos prefieren tener ese sistema que los sacerdotes hacen todo por ellos. Eso es religión. Ellos prefieren que gente tenga dominio de su fe. En vez de nosotros mismos teniendo responsabilidad de nuestra fe, es ahora la responsabilidad de otros. Pero hay gente que quiere esa responsabilidad. Hay gente que predica diezmos. Hay gente que predica la ley para tener control de la gente. Si gente que reconoce la gracia de Dios y saben que no es por ley, entonces, ¿por qué van a seguir predicando obras? ¿Por qué van a seguir predicando diezmos? Van a perder la congregación. Hey, ustedes no necesitan venir cada domingo para ser salvos. Luego ya se perdió mitad de la congregación. La gente, por eso gente predica ley y obras, porque tienen control así. Pero Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1, 24, dice, no que nosotros tengamos señorío sobre vuestra fe, antes somos ayudadores de vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Pablo no quiere tener este dominio sobre los creyentes, sobre la congregación. Los corintios andan firmes por fe. Entonces, gente de religión, ellos quieren que haya gente en su congregación. Ellos quieren aumentar más gente. Piensan que ganancia es piedad. Dice en Gálatas 6:14, o Gálatas 6:13, dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, mas quieren que os circuncidéis vosotros por gloriarse en vuestra carne. Ellos mismos ni guardan la ley. Ellos mismos no pueden cumplir todas las leyes, pero quieren que se circuncidan para gloriarse en ellos. ¿Cómo es eso? Pues, por ejemplo, algo que ellos pueden decir es, miren cuántos gentiles hemos puesto bajo de la ley. Jacobo, en Actos 20 o 21, él parte del remanente de Israel, le dice a Pablo, mira cuántos judíos hay aquí, miles de judíos que creen y son celosos por la ley. Pero hoy religión dice, mira cuántos más católicos hay, mira cuántos más pentecostales hay, mire cuántos tenemos, mira nuestra congregación. Quieren más gente para gloriarse en ellos. Eso es religión. Según había un estudio que en esta generación en Estados Unidos hay más católicos que protestantes. Recién había un estudio de eso. Y pues en los comentarios dicen, como todos están gloriando en eso, en los catedras, están gloriando en la misa, ¿verdad? Pero nada de Cristo crucificado. Nada en la suficiente gracia de Dios. Si el Papa, si él dice Cristo suficiente y eso es todo y predica el Evangelio, pues qué bueno, ahora yo puedo hacer algo diferente, ¿verdad? Pero nadie lo está predicando. Tienen las mentes corrompidas. Y vamos a primera de Timoteo. Creo que necesito ir más rápido. Primera Timoteo 4 dice, ahora, versículo 1, dice, ahora el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada su propia conciencia, que prohibiendo casarse y obligando a abstenerse de las viandas que Dios creó para
que con acción de gracias participasen de ellas los que creen y conocen la verdad. Porque toda criatura de Dios es buena y nada hay de desechar tomándose con acción de gracias. Entonces, en tiempos de antes, durante la ley de Moisés, Israel estaba operando con leyes de vianda, no comer puerco, cameo, langosta, bastantes leyes. Dice, ahora no estamos debajo de ley, ahora estamos debajo de gracia. Los que están predicando ley están predicando doctrinas de demonio. Ahorita estamos en la cuarentena, ¿verdad? Dicen que no se puede comer carne el viernes. O como igual que los sacerdotes que no se pueden casar. O a lo mejor se escucha que estoy como confrontando catolicismo mucho, pero porque es la denominación más grande en cristianismo. Están cegando la luz verdadera de Cristo. No nomás ellos, todos cristianismo han corrompido la verdad de Dios. Doctrinas de demonios, que antes podía ser doctrinas de Dios, pero ahora Dios lo está haciendo para corrompir gente. Pues mira, acá en Jeremías dice esto o lo que sea, ¿verdad? Dice, oh, mira, no están estas leyes, pues estamos, por ejemplo, el Padre Nuestro que estudiamos la semana pasada, que Dios, que el reino venga del cielo, que eso es para los judíos. Está en la Biblia, pero es de un tiempo pasado, algo diferente. Dice en capítulo 1, versículo 3, dice, como te rogué que te quedase en Éfeso cuando me partí para Macedonia para que mandase a algunos que no enseñen diversa doctrina. No dice no enseñes doctrina, dice no enseñes diversa doctrina, otras doctrinas. Pues me recuerdo escuchando que en una iglesia dijeron, oh, no me quiero enfocar en doctrina, me quiero enfocar en la relación de Dios. Pues ¿cómo vas a tener una relación con Dios si no sabes la doctrina? ¿Ok? Dice, ni presenten atención a fábulas y genealogías interminables que engendran cuestiones en vez de edificación piadosa que es en la fe, así manda. Luego dice que hay gente, versículo 5, pues el fin del mandamiento es la caridad de corazón puro y de buena conciencia y de fe no fingida, de lo cual apartándose algunos se han desviado a discursos vanos, queriendo ser doctores de la ley, no entendiendo ni lo que hablan ni lo que afirman. Hay gente enseñando la ley, hay gente enseñando la Biblia y ni saben de lo que están hablando. Versículo 8, más sabemos que la ley es buena si es usada de ella legítimamente. La ley, podemos enseñar la ley que todos somos pecadores, que la ley enseña lo que no puedes hacer, pero no vamos a poner gente debajo de la ley. No se debe hacer eso. Eso es doctrinas de demonios. No es conforme a la doctrina de piedad. Entonces, gente engaña a otra gente con estas doctrinas. Dice en Romanos 17 que hay gente, Romanos 17, o 16, ya no hay 17. Romanos, yo también soy hombre, también soy hombre, por eso es que debemos tener nuestra fe en la Biblia y no en hombres. A lo mejor yo le estoy enseñando, pero yo también soy hombre, soy un pecador salvo por gracia. No tengan fe en mí, fe en la Biblia. Romanos 16, 17 dice, y os ruego, hermanos, que miréis que los que causan disensiones y ofensas contrarios a la doctrina que vosotros habéis aprendido y apartaos de ellos, porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesús Cristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los sencillos. No es que estos están enseñando idolatría o religiones paganos, ellos están enseñando Cristo, pero no según la doctrina que Pablo enseñó. Otro Cristo, otro evangelio, y con suaves palabras, con lisonjas,
están engañando gente con sabiduría de hombre. Pablo, ahí les puse bastantes versículos en 1 Corintios que Pablo dice, yo no vine a predicarles con sabiduría de hombre. Yo no vine para predicarles con sabiduría del mundo, con palabras suaves, sino solamente con las palabras de Dios. Cristo murió por tus pecados. En 1 Tesalonicenses dice, vine con palabras suaves, pero no, así no vino. Dice 1 Tesalonicenses, capítulo 1, o capítulo 2, 4, dice, porque ciertamente cuando estábamos con vosotros os dijimos de antemano que habíamos de padecer tribulaciones como ¿sí es esto? Estoy en capítulo 3, disculpe. 2, sino que como hemos sido aprobados de Dios para que se nos encarguese el Evangelio, así también hablamos, no como el que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como vosotros sabéis, ni de pretexto de avaricia, Dios es testigo. Entonces, eso es lo que Pablo dice también en 1 Corintios. Dice, nosotros solamente vinimos a predicar Cristo, no sé nada más, ¿verdad? Y la razón de esto es, Dios escogió la predicación de la cruz como el instrumento para salvar las almas. Él no quería salvar almas con obras de hombre. Él no quiere salvar almas con sabiduría de hombre, sino en lo que Él hizo, en la simplicidad de su mensaje. Él quiere que gente crea en la simplicidad del poder de la cruz en lugar de creer en sabiduría del mundo. Y eso dice en 1 Corintios capítulo 1, 23, dice, más nosotros predicamos a Cristo crucificado. No hablamos, en capítulo 2, 7, en 1 Corintios dice, más hablamos la sabiduría de Dios en misterio, ¿verdad? No es sabiduría del mundo, es sabiduría del Dios, la simplicidad de Dios, y quiere que gente cree eso. Pero por una razón, gente no lo puede creer. Es muy simple, ¿verdad? Si vamos a Gálatas 3, los Gálatas que querían seguir en la ley, Pablo dice en Gálatas 3, 1, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó para no obedecer la verdad, delante de cuyos ojos Cristo Jesús fue claramente representado, crucificado entre vosotros? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Recibiste el Espíritu cuando fuiste bautizado? ¿Recibiste el Espíritu cuando confesaste? ¿Cuándo es cuando recibiste el Espíritu? Pues como leímos hace rato, fuiste sellado cuando creíste que Él murió por ti, ¿verdad? Versículo 3 dice, tan insensatos sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os perfeccionaréis por la carne. Ahora que tú piensas que ya recibiste gracia, vas a ser más perfecto con tus obras en la carne. Tú no lo podías hacer en el primer lugar. Ahora, ¿por qué piensas que vas a ser más perfecto tú solo? Les dice insensatos, como es reprendación grande aquí en Gálatas. Seguimos aquí en versículo 4, dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si fuera aún en vano. Dice Pablo, ojalá no fui en vano, porque tengo miedo que ustedes no son salvos. Ahora que piensas que puedes agradecer a Dios tú mismo en la carne, nunca podíamos agradecer a Dios por nuestra carne, nunca. Por eso es que Él murió por ti. Nunca lo podíamos hacer. La ley era para enseñar que nosotros no éramos suficientes. Si tú quieres regresar otra vez a la ley y las obras, si tú piensas que vas a perder tu
tu salvación, no entendiste qué es salvación. La ley solamente es una maldición hoy. La ley es buena, la ley es el estándar de la justicia de Dios, pero nosotros no lo podemos cumplir. Si regresando otra vez a la ley diciendo necesitamos hacer esto para seguir en nuestra salvación, no entiendes cómo recibiste el Espíritu Santo, no entiendes cómo recibiste gracia. Aquí en versículo 10 dice, porque todos los que son de las obras de la ley debajo de maldición están, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. No nomás puedes escoger los 10 mandamientos, es toda la ley. Toda la ley la necesitas hacer para ser justificado, pero nadie lo puede ser, solamente el Señor Jesús lo hizo. Y Él es el único que te puede dar vida. Cuando tú mueres, no te vas a dar vida tú mismo. Pero ninguno puede ser justificado por la ley. Entonces no debemos regresar para atrás a la ley, porque otra vez te vas a regresar debajo de maldición. Dice en capítulo 4, versículo 9, dice más ahora habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, dice, a lo mejor ni conocen a Dios. ¿Cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres elementos a los cuales queréis volver a servir? Guardas días y meses y tiempos y años. Me temo de vosotros que no haya yo trabajado en vano con vosotros. Tiene miedo de la salvación de ellos. Dice, a lo mejor no son salvos. A lo mejor creyeron en vano. A lo mejor recibieron la predicación de la cruz y creyeron en vano porque otra vez quieren regresar a la ley. ¿Por qué van a querer regresar a la ley si son salvos? Somos muertos a la ley. Capítulo 5, versículo 3 dice, y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley, como se ha vuelto sin efecto para vosotros, los que por la ley os justifiquéis, de la gracia habéis caído. Si tú quieres otra vez ser circuncidado y regresarte debajo de la ley, necesitas hacer toda la ley. No nomás puedes hacer, nomás vamos a hacer bautismo. Si quieres ser bautizado, necesitas hacer toda la ley. Porque bautismo era un rito de la ley. Los sacerdotes se limpiaban con agua antes de entrar al tabernáculo. No era algo nuevo en el Nuevo Testamento. Si quieres regresar a la ley, necesitas hacer toda la ley. Y si ese es el caso, caíste de gracia. No entiendes gracia. Si vamos a... Sí. Aquí en Gálatas 3. Gálatas 3:12. Dice, la ley no es de la fe, antes el hombre que la hiciere vivirá en ella. Haciendo la ley no es viviendo, no es andando en fe. La ley nomás es haciendo la ley. A lo mejor es que tienes fe en la palabra de Dios haciendo la ley, pero Dios no está operando así hoy. ¿Ok? Es muy importante, la ley no es por fe. ¿Estás confiando en tus obras? ¿Estás confiando que ya que recibiste la gracia de Dios, que ahora tú puedes con tus obras agradar a Dios? Eso nunca fue el caso. Nunca podíamos agradar a Dios. Eso no es andar por fe. Dice en Romanos 7 que ya morimos a la ley. Ya somos muertos. ¿Cómo vamos a hacer algo que ya somos muertos a la ley? En Colosenses 2:20 dice, Colosenses 2:20 dice, pues si sois muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo,
Somos muertos a estos rudimentos de guardar días, de viandas, todas esas leyes, estamos muertos a esos rudimentos del mundo. Dice, una pregunta dice, ¿por qué como que vivéis en el mundo os sometéis a decretos? No manejes, ni gustes, ni toques, cosas todas que han de parecer con el uso, según los mandamientos y doctrinas de hombres. Si ya eres muerto a estas cosas, ¿por qué vas a seguir estos mandamientos de hombres, doctrinas de hombres? Eso no es por fe. Debemos andar en fe en la gracia de Dios. Estamos aquí en Colosenses, vamos a versículos 6 en capítulo 2, dice, Colosenses 2:6, dice, por tanto, como habéis recibido a Cristo Jesús, el Señor, así anda en él. ¿Cómo es que recibimos a Cristo? ¿Oír de la fe o obras? ¿Cómo lo recibimos? Por oír de la fe. Así lo recibimos, entonces así también los instruye Pablo que debemos andar en él. No dice, recibiste a Cristo en fe, ahora regresa a la ley, sigue haciendo eso. Eso es lo que Jesús enseñó en Juan, si me amas, sigue los mandamientos. Pero hoy es, Cristo murió por ti y ahora tienes vida eterna. No, así lo recibiste, andamos en él. Pues, ¿qué significa eso? Pues luego podemos estudiar en más detalle otro domingo de qué es andar en fe, qué es andar en el Espíritu. Hoy no tenemos tiempo para eso, pero hoy Dios quiere que tengas fe en Él cada día, que Él es suficiente. Dice en versículo 3, aquí en el mismo capítulo, versículo 2, Colosenses 2:2, para que sus corazones sean consolados estando todos unidos en amor y en todas las riquezas de la plena seguridad del entendimiento para conocer el misterio de Dios y del Padre de Cristo, y del Padre y de Cristo. Dice que tengamos esta plena seguridad del misterio, la plena seguridad de Cristo crucificado. La plena seguridad, plena significa completa, completa seguridad que tenemos en Cristo. Versículo 3 dice, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. En Cristo Jesús tenemos toda la sabiduría. No se necesita filosofía, no se necesita, obviamente la Biblia no te enseña cómo reparar un carro, pero tenemos sabiduría de Dios, tenemos conocimiento espiritual, tenemos conocimiento de cómo somos salvos por gracia, cómo tenemos paz con Dios. Tenemos ese conocimiento y podemos estar seguros que Él es suficiente. Dios quiere que tengas fe en Él, que Él proviene todo. Nosotros no hacemos nada, nosotros nomás confiamos que Él es todo, que Él nos da todo. Dios es nuestra suficiencia. Dice en 2 Corintios 3, en versículo 5, dice, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Pensando que tú eres algo, te hinchas. No debemos pensar que nosotros somos suficientes. Cuando tú tienes confianza en tus obras, te hinchas. Pero Pablo dice en Filipenses, todo la religión, todas mis obras, siendo hebreo circuncidado el 8º día del tribu de Benjamín, todo eso es estiércol, todo eso es basura para tener el conocimiento de Dios. Dice eso, pero dice, no debemos pensar que nosotros somos algo, porque nosotros no somos suficientes. Seguimos, dice, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Dios es todo, Dios es nuestra suficiencia. Nosotros nunca obramos, nunca podemos obrar, solamente es Dios en nosotros que obra. Es el Espíritu en nosotros que obra. En Romanos 8,
dice que nada los puede separar del amor de Dios. Dice, ni la muerte, tribulación, persecución, nada que tú hiciste te puede separar del amor de Dios. Nada. Dice Romanos 8:39, dice, ni lo alto ni lo bajo, ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Estamos sellados con el Espíritu Santo. Somos uno con Él. Somos un miembro con Él. Él no va a cortar un miembro de su cuerpo. Romanos 11 habla de una viña, pero un árbol, pero eso es Israel. Luego hablamos de eso otro día, pero nada nos puede separar del amor de Dios. En conclusión, Cristo fue crucificado por nuestros delitos, por nuestros pecados. Fue su obra que es suficiente. Él es suficiente, nadie más. Y eso es lo que debemos estar firmes en eso. Hoy Dios quiere que tengamos toda seguridad en lo que Él hizo. Y cada día nos recordamos que somos crucificados con Él y que Él fue crucificado para nosotros. Que es por Él que tenemos vida. Que es por Él que tenemos vida eterna. Es por su gracia. Pues ya terminamos en eso. Pues gracias Dios por el Evangelio glorioso. El Evangelio que nos salva, el Evangelio por la cual nos has dado vida eterna. Que por la acción de Cristo, por la obra de Cristo, que eso es suficiente. Que por Él, nosotros no debemos hacer nada. Que debemos solamente creer que Él hizo todo. Que tenemos paz contigo por tu gloria. Amén.